Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara. Daf Yomi, estamos estudiando hoy la página 146, Bezrat Hashem, del tratado a 10 Dapim de concluir nuestro estudio. Salida del ayuno de Tisha B'Av, que Bezrat Hashem haya podido ser un ayuno significativo en el cual hayamos podido tomar las lecciones correctas, para que sea la última vez que tengamos que ayunar en este día y podamos el año que viene celebrar ahí en el Bet HaMikdash que tengo a mis espaldas. Vamos a comenzar compartiendo la página. Y vamos allá. Muy bien, nos dice así la Mishnah. Estamos comenzando en una nueva Mishnah. Nos dice, Shover Adam et Dahavit. La persona puede venir a romper el tonel de vino, ¿sí?, que está llena de groguerot. Groguerot habíamos dicho que eran higos secos. ¿Cómo? Con un cuchillo o con una espada. ¿Para qué? Que le dejó la mena groguerot. Así dice la Mishnah. Puede romper el javit, el tonel, para comer de ella groguerot. Habíamos dicho que los groguerot eran higos secos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, destruir, es decir, la acción lecalquel, estropear algo, no es una prohibición de Shabbat, no es algo que esté prohibido en Shabbat. La única condición que pone la Mishnah es que uno no tenga la intención, al romper ese objeto, de crear un nuevo utensilio. Es decir, cuando va a cortar el tonel, lo va a hacer de una manera bonita, lo va a hacer bien, para que lo que corte quede como un utensilio que le pueda servir para otra cosa. Bien, Derech Hagav, dicho sea de paso, esta es la cuestión que tiene que ver con los tapones de las botellas, por ejemplo, o cuando se abre una lata de conservas, o cuando se abre cualquier otra cosa. Si yo al abrirlo, no está prohibido abrirlo, pero si al abrirlo yo lo estoy haciendo con la intención de crear un nuevo utensilio, entonces ahí podría llegar a tener un problema. Ve'en nokvin mi gufa, es decir, dice la Mishnah, no se hace un agujero en la gufa, que es el mejasé hadabuk betit, es decir, es un tapón que está unido a la javit con barro. Shel javit, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es un petach, una puerta. Libre Rabbi Yehuda, esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Bajamim materim, y los sabios permiten. Velo yigbena mitzida, y tampoco le hará un agujero por su lado. Vim haita nekuba, y si ya tenía un agujero previo, lo itena lea shava, que no le ponga cera. ¿Por qué? Porque va a llegar a alisar, que es una de las labores prohibidas de Shabbat. Mi pene sheu me marea. ¿Por qué? Porque va a venir a alisar. Amar de viuda, dijo la viuda, Maase Balifne Rabbanon Yohanan Bezakai Be'arab. Es decir, le llegó una situación así a Rabbi Yohanan Ben Zakkai en Arab, de una persona que tapó un agujero con cera en Shabbat. Le amar Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Yohanan Ben Zakkai, Josheshani lo lejatat. Es decir, yo supuse que esa persona tendría que haber traído una ofrenda de hatat si hubiese Bet HaMikdash. Muy bien, dice la Gemara. Amar Rabbi Oshaya, dijo Rabbi Oshaya, lo shanu, esto que se enseñó, de que está permitido hacer un agujero en el tonel. Y para hacer el agujero yo voy a poder desplazar un objeto, como una espada o un cuchillo. Ela derusot. Únicamente cuando las groguerot son groguerot que están unidas entre sí. Es decir, forman un pastel de higos secos. Y entonces ahí nos dice que se permite desplazar este objeto, el cuchillo o la espada. ¿Por qué? Porque la discusión aquí va a ser si un objeto que está permitido en Shabbat, es decir, un cuchillo, se puede coger en Shabbat, ¿para qué? Para cortar carne, por ejemplo, ¿verdad? O para cortar pasteles de higos secos. Pero ¿acaso yo lo puedo coger para otra cosa, ese cuchillo, y tenerlo en la mano y estar paseándome con él? Entonces, hay una opinión que dice que un objeto no se desplaza más que para aquello para lo que sirve, y otra opinión que dice que sí se puede desplazar. Entonces, por eso dice aquí,
Rabbi Oshaya primero dice, únicamente si son doresot. Es decir, si los higos secos están hechos en pastel. ¿Por qué? Porque ese cuchillo mismo que voy a utilizar para cortar el tonel, el recipiente donde están, le va a servir para cortar los higos secos en sí mismos. Aval, mefuradot, pero si están separados, no puede coger y no puede abrir. Un mefuradot, muy bien. Entonces dice Mitibe, vamos a poner a esto una vereitá, lo que estudiamos en una vereitá, donde dice, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, dice Rabbi Shimon ben Gamliel, me envía Adam et Achavit shel yain, umatiz rosha basayif. Es decir, que trae una jarra de vino cerrada y le puede cortar la cabeza de la javit, de esta jarra, es decir, el tapón, con la espada. Manijá, y puede apoyar, entonces va a poner este barril de vino, Lifne Orjim Shabbat, puede llevarlos y ponerlo delante de los invitados. Ven, José, si no venimos a sospechar que desplazó la espada, incluso que no era para la necesidad de cortar el vino, porque el vino no se corta, ¿verdad? Entonces responde la cámara y dice, Hay, es decir, esto que dijo Rabban Shimon ben Gamliel en la Bereitá, fue dicho al Iba de Rabanán, según la opinión de los sabios. Matnitin Rabbi Nehemiahi. Pero lo que dijimos en nuestra Mishnah, que únicamente si son doresot, los higos están ya hechos en pastel y entonces por eso necesito el cuchillo o la espada. Y así es que puedo abrir el tonel. Entonces, ¿por qué? Porque eso fue enseñado según la opinión de Rabbi Nehemia. Umay Duhake de Raboshaya, Leokme Matnitin que Rab Nehemia Ubidrusot. Es decir, ¿por qué fue necesario que Rabbi Oshaya venga a decir que nuestra Mishnah fue enseñada según la opinión de Rabbi Nehemia? Lukma Bimforadot Verabanan. Entonces, que diga que está hablando de, de, perdón, de higos que no están hechos en pastel, que están sueltos, no necesito el cuchillo, y que diga que la Mishnah sigue la opinión de los sabios, ¿sí? Para los cuales se puede desplazar un objeto que está permitido, aunque no sea para la función para la que sirve ese objeto. Amarraba, dijo Raba, Magnitin Keshite. Es decir, Rabbi Oshaya tuvo un problema con las palabras de la Mishnah. Mai iria de Tanegrogerot. Es decir, ¿cuál fue el problema que tuvo Rabbi Oshaya? ¿Por qué Rabbi Oshaya tuvo que establecer la Mishnah para un caso en el cual son higos hechos en pastel? Y no pudo, ¿por qué? Específicamente. Y no dijo que era de Rabanán, que estaban sueltos. ¿Por qué? Porque dice así, estoy buscando dónde estamos aquí. Aquí. May aire de Tanya Gogerot. Es decir, la pregunta de Rabbi Oshaya es, la dificultad es, ¿qué es lo que encontramos para que se tengan que enseñar específicamente que son higos secos? ¿Por qué no dijo perot, frutos en general? Podría haber dicho, el que tiene un barril lleno de frutos puede coger la espada y partirlo para sacar los frutos. ¿Por qué específicamente habló de higos secos? Litne perot, ela shmamina. Entonces, de aquí, ¿qué pasa? Que la Mishnah nos quiere enseñar algo que únicamente se permitió cuando son higos que están de rusot, es decir, que son hechos en pastel. Por eso la Mishnah nos viene a hablar específicamente de los higos en pastel, y entonces por eso tenemos que decir que esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Nehemia y que la persona puede desplazar la espada o el cuchillo. ¿Por qué? Porque va después a partir de esos higos secos hechos en pastel. Tanya Hada, se enseñó así en una vereitá. Jotalot, es decir, las cestas que están hechas de palmera. Shel grogerot veshel temarim. Es decir, son cestas llenas de higos y de temarim y de dátiles. Donde se ponen estas cestas dátiles que no están maduros, todo lo necesario para que se maduren bien. Matir, es decir, en Shabbat, la cuerda que los está cerrando y con los cuales los até, se puede desatar
Mafkia, es decir, y puede soltar las cadenas que vienen a atar ese utensilio. Vejotej, y puede cortar la cuerda con un cuchillo. Betania y Dag, y se enseñó en otro lugar, Matir, Avallo Mafkia, Velojotej. Es decir, que puede desatar los nudos, pero no puede soltar las cadenas y no puede cortar la cuerda que los ata. Entonces, tenemos aparentemente una dificultad. Responde la Gemara y dice, lo kasha, no hay dificultad. Ah, es decir, la breita que permite todas las acciones que hemos dicho, está enseñada según la opinión de los sabios, que permiten desplazar un objeto, que permite desplazar un objeto para usarlo para lo que no está destinado en el principio. Ah, pero la segunda breita, soberet que Rabbi Nehemia, es decir, trae la opinión de Rabbi Nehemia, de Tanya, pues enseñó. Rabbi Nehemia Omer, Rabbi Nehemia dice, afilu tarvad, incluso una cuchara, afilu talit, incluso un talit, afilu saquín, incluso un cuchillo, en nitalin, en la lectora tashmishan. No se pueden desplazar más que para aquello para lo que sirve. Muy bien, entonces trae la Gemara una pregunta. Dice, Bao Mine Rav Sheshet. Preguntaron del Betamidrash de Rav Sheshet. O le vinieron a preguntar a Rav Sheshet, perdón. Mau lemibraz javita beburtia beshabta. ¿Qué es lo que opinas sobre hacer un agujero en el tonel de vino con una lanza, con un punzón, ¿sí? En uno de sus paredes en Shabbat? Entonces, ¿cuáles son los lados de esta duda que aparece? Dice, puede ser. Ahora dice, liftija mitkaben. Si la intención es hacer una puerta al tonel, es decir, una salida de Asir, y está prohibido entonces. O Dilma, o a lo mejor, leayin yafa kamikaben. A lo mejor la intención de hacer eso con la lanza, ¿sí? Es de hacer un lugar para que el vino salga mejor. ¿Mm? O sea, la puerta ya está, la salida ya está. Lo que quiero hacer únicamente es agrandarla para que el vino salga mejor. Entonces, viene la Gemara y va a evaluar esto. Dice, Amar Leu. Dijo Rav Sheshet a los que estaban preguntando. Liftijaka me caben beasir. En realidad es para hacer una abertura y por eso es que está prohibido. Les pregunta la Gemara, Mitibe, estudiamos en una verita. Rabban Shimon ben Gamliel, dice Rabban Shimon ben Gamliel, me vi Adam Javit Shel Yain, una persona puede traer un tonel de vino, umatir Rosha Basaif, y le puede quitar el tapón, la cabeza, con la espada. Entonces vemos de aquí que lo que está haciendo es hacer un agujero, ¿sí? Y que su intención es la in yafa, velo la petaj, y su intención es agrandar el agujero y no hacerle un agujero en sí. Entonces responde la Gemara y dice, Hatam, ahí, sobre el quitarle la cabeza de la jarra, Vadai leain yafa kamikaben. Ahí es seguro que tiene la intención de agrandar el agujero. ¿Por qué? Porque ahí está cortando la boca de la jarra. Ajá, pero aquí, ita dil ayin yafa kamikaben. Si su intención fuese hacer un agujero más grande por el ayin yafa para que salga el vino mejor, liftuje miftah. Entonces tendría que haber movido el tapón y ahí tendría un agujero más grande. Más se lo saquen y puesto que no hizo así, entonces se entiende bien que su intención realmente es abrir un agujero en el tonel. Muy bien, lo dijimos en la Mishnah también. El nokvin megufa, shel javit. Es decir, como habíamos dicho esto, no se hace un agujero en el tapón que está atado, que está unido a la javit, al tonel, con barro. Y estas eran las palabras de Rabbi Yehuda y los Jamim permitían. Amar Rabuna, dijo Rabuna, Mahloket, esta discusión que hay entre Rabbi Yehuda y los sabios.
y mutar la azot neked es si está permitido hacer un agujero le mala, es decir, en la parte superior del gufa, de la megufa, es decir, de ese tapón. Ubazej jamim matirim, y esto los sabios lo permiten. ¿Por qué? Porque las personas no están acostumbradas a hacerlo de esta manera. Abal minatzad, pero por el lado de la megufa, del tapón, libre al sur, todo el mundo está de acuerdo que está prohibido. ¿Por qué? Porque a veces se hace un agujero ahí para crear una nueva salida. Muy bien. Vejainu de Katane. Y esto es lo que se enseñó en una Mishnah. Lo yigbena mitzida. Justamente después dice la Mishnah que no le puede hacer un agujero por el lado lateral. Pero Rabjid Damar, dice, Mahloket, esta discusión que había, ¿sí? Es sobre el hecho de hacer un agujero minatzad, es decir, en la parte lateral de ese tapón. Y por eso prohibió Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque hay algunos que hacen una puerta así, es decir, una salida así, abalalgabá, pero sobre el tapón, en la parte superior del tapón, debería colmutar, todo el mundo está de acuerdo que está permitido. De Katani, ya creo que fue enseñado en nuestra Mishnah, Loik Ben Amitzida, que no le hago un agujero por el lado. Atam, Begufa de Javit. Ahí están hablando sobre el cuerpo mismo del tonel, es decir, el lado mismo del tonel y no del tapón del tonel. Tanur Rabanán, enseña nuestros sabios en una vereita. Perdón, vamos a volver a bajar aquí. Tanur Rabanán, en Nokbin Nekev Hadash. Aquí. Enseñar a nuestros sabios en una vereita. En Nokbin Nekev Hadash be Shabbat. No se hace un nuevo agujero en Shabbat. Veimbale Osif. Y si viene a añadir sobre un agujero ya existente, Mosif puede añadir. Y algunos vienen a decir, Mosifim, no se agranda más el agujero. Beshavin. Es decir, y sobre el hecho de igualarlo, a Kolmodim todo el mundo está de acuerdo. Shenokbin Nekev Yashan Lejatjila. Es decir, que se puede agujerear un agujero que ya estaba hecho a priori, es decir, un agujero que fue tapado, está permitido volver a abrirlo. ¿Por qué? Porque no está haciendo una petaj, una nueva salida. ¿Por qué? Porque esa salida ya existía y lo único que fue tapada. Entonces, dice Betanakama, pregunta la Gemara, y el primer sabio de la Mishnah, Maishena, Minekev Hadash Delo. Es decir, ¿qué es lo que le cambia a él? ¿Qué es lo que le enseñó sobre agrandar un agujero que ya existía? Si estaba permitido, Minekev Hadash Delo, que él dijo que no se permitió hacer. ¿Acaso el motivo no es porque ellos prohibieron de hacer un agujero nuevo? ¿Cuál es ese motivo? De Ka Metaken Pitja. Porque ahí lo que está haciendo es arreglar una nueva salida. Y entonces en ello hay una prohibición de reparar un utensilio. Si es así, Osufe Nami. Entonces también añadir grandura al agujero también debería estar prohibido. Kametaken Pitja. ¿Por qué? Porque también se parece a arreglar la puerta de salida del tonel, estamos hablando, ¿verdad? Amar Raba, dijo Raba, de Bartora, Kol Petach, Sheeno Asui, Leachnis, Uleotzi, Eno Petach. Es decir, Raba dice, esto es un debar Torah, así fue enseñado en el monte Sinai. Toda puerta que no está hecha para hacer entrar y para hacer salir, a través de ella, no se llama puerta. Rabananu de Gazur. ¿Y esto qué pasó? Aquí lo que hubo además fue un decreto de los sabios. Mishum lul shel tarnegolin. Es decir, a pesar de que esto no es una puerta en dos sentidos, porque cuando se hace ese agujero en el tonel, se hace para sacar el vino, pero no para meter el vino dentro. Entonces, ¿por qué estaría prohibido? Porque hubo un decreto de los sabios. ¿Por qué decretaron los sabios en ese tipo de agujeros? Por los gallineros donde están las gallinas. De Avid, le Ayule,
Avira ulafuque habla. ¿Por qué? Porque en los gallineros se solían hacer agujeros. ¿Para qué? Para que se renueve el aire y que salga el vapor. Bien, el olor de lo que hay dentro de las gallinas. Es decir, para que entre aire y para sacar de él el hebel, ¿sí? Es decir, el aliento, vamos a decir así, no sé cómo explicarlo, es decir, la respiración de las gallinas también, ¿no? Y entonces eso está prohibido hacerlo mideoraita, ¿sí? Pero no todo el mundo sabe que eso es, que ese agujero también sirve para hacer entrar y también para hacer salir. Entonces, cuando vean que está permitido hacer un agujero que no está hecho más que para hacer entrar, que no está hecho para hacer entrar y salir, entonces, ¿qué van a pensar? Que también hacer un agujero en un gallinero estaría permitido. Y por lo tanto, mideoraita mutarla a sotnekev bejavit. Entonces pensarían que está permitido hacer un agujero mideoraita en el javit. Perdón, en realidad está permitido hacer un agujero en el tonel mideoraita. ¿Por qué? Porque está hecho únicamente para sacar el vino por él, ¿sí? Y no sirve para hacer entrar. Por lo tanto, enseñamos, vale osif mosif, que si viene a agrandar el agujero, puede agrandarlo. ¿Por qué? Se osufe vadai belul shel tarnegolim lo atelosif. ¿Por qué? Porque agrandar el agujero del gallinero, seguro que el granjero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al granjero es tener un agujero pequeño y no un agujero grande en el gallinero por el cual pueden entrar animales que van a venir a comerse las gallinas. ¿Por qué? Entonces dice ahí, Mishum, Rejasha, es decir, a causa de estos animales, como las comadrejas, etc. Y el Shombrim, y algunos vienen a decir que en la Veraita están diciendo en Mosifim, que no se viene a añadir grandura al agujero, Zimnin de lo takane me'ikara veate le arbuje be. Porque a veces no viene la persona a arreglar el agujero del gallinero con una anchura que tiene para sacar el, el vapor y para hacer entrar el aire. Y cuando ve que se viene a agrandar el agujero, ¿sí?, de ese utensilio, entonces va a venir también a agrandar el agujero del gallinero de las gallinas y se va a encontrar que está transgrediendo una prohibición de la Torah. Entonces, ¿cómo concluye la Gemara? Darash, Rab Nachman, Mishum Rabbi Yohanan, enseñó Rab Nachman el nombre de Rabbi Yohanan, Alajá que Yesh Omrim. Alajá se fija como aquellos que dicen, es decir, lo segundo que dijimos. El Beyesh Omrim, y algunos vienen a decir que tampoco se le permite agrandar. ¿Por qué? Porque entonces también va a venir a agrandar el agujero del gallinero y entonces la alajá se fijó así. Reshavin, Shenokevin, Nekev, Yashan Lejatjila. Entonces estudiamos en la Bereitá sobre los agujeros antiguos que se pueden agrandar. Amar Rabiudá, Amar Shmuel, Lo Shanu, El Abemakom, Azul Leshamer. Azul Leshamer. Es decir, esto se enseñó únicamente cuando el agujero que fue tapado está en un lugar que se hace para conservar el vino en sí. Es decir, se abrió el tonel, se abrió el barril de vino, ¿sí? La jarra ¿sí? Los toneles no son toneles como nosotros pensamos, sino son toneles, vasijas, ¿sí?, de arcilla. Entonces, ¿qué? Se abrió y ahora para mantener la frescura, para mantener el aroma, para mantener todo, vinieron a taparlo. ¿Bien? Ahora, si yo lo que quiero realmente es conservar el vino, ese agujero va a estar en un lugar. Ahora, si yo lo que quiero es que el vino no se escape, ese agujero va a estar en otro lugar. ¿Por qué? Porque si el agujero está en la parte inferior del tonel y ahí se tapó, seguro que eso se hizo ¿para qué? Para conservar el vino dentro. Pero si el agujero estaba arriba y se tapó, ¿por qué se hizo? Para conservar el vino, el valor del vino, no o sea, la calidad del vino, por así decirlo. Pero no el vino en sí. Muy bien. Entonces dice,
Entonces, esto que se enseñó, que un agujero que estaba hecho, que se tapó, que se puede volver a abrir, fue únicamente, dice Rav Yehuda, en nombre de Shmuel, únicamente si ese agujero que se hizo y se tapó fue para conservar el vino. Abal, lejazek, pero para mantener el utensilio íntegro y que siga conteniendo el vino, azul está prohibido. ¿Sí? Él dice, Ajidame le shamer. ¿Cómo sería entonces para conservar el vino? De Ajidame le hazeki, ¿cómo sería para mantenerlo, la estructura, por así decir? Amar Rabjida dijo Rabjida, tapar un agujero por encima del vino, ahí donde está el nivel del vino, si está por encima, Zeu le shamer. Eso es para mantener el vino, porque el vino no sale por arriba. ¿Sí? Entonces seguro que el que hizo que tapó eso, lo hizo para qué? Para mantener, para cuidar su aroma. Pero una estima, un tapón de un agujero que está por debajo del nivel del vino, Zeustima lejazek, es un tapón que se puso para mantener el vino dentro. Raba dice, sí, y hay una opinión que es que esto fue dicho por Raba, y algunos dicen que fue a Valle. ¿Ok? Le dice Raba dice, es decir, esta estima, este tapón de un agujero, le mala minayain, que está por encima del vino, zeu le shamer. Esto es para cuidar el aroma y todo lo que dijimos. ¿Por qué? Porque el vino no sale por encima. Ela vadai shenasta estima letzorech shimur rejo. Es decir, seguro que se hizo para mantener su aroma. Abal setimash el nekev le mata a minayain, pero sí, esto es lo que acabamos de leer, perdón. Raba Amar, ahora sí. Le mata Minayain Nami. Dice, también podría ser que está por debajo del nivel del vino. ¿Sí? Zeule Shamer. También podríamos decir que es para mantener el aroma. ¿Sí? Vejidame Lejazek. Y entonces, ¿cómo sería para fortalecer la estructura del tonel? Egon Shenikba Milemata Minashemarim. Es decir, que el agujero está por debajo de los conservantes que hay dentro del vino. Es decir, del pozo del vino. Es decir, vamos a decir que para Raba tenemos tres niveles dentro de una vasija de vino. Tenemos, por un lado, la parte inferior, completamente inferior, donde están el pozo del vino, todos esos conservantes que se echaron al vino, todos esos productos para darle, para trabajarlo, ¿sí? Que se fueron acumulando en la parte inferior. Después tenemos la parte del vino y después tenemos la parte de aire, por así decir, que sería la parte superior completamente. Entonces dice, la primera opinión dijimos, si el agujero está por encima del nivel del vino, es para mantener el aroma que se tapó. Pero si está por debajo es para que no se salga el vino. Bien, entonces viene Rabbi y dice, no, espera, si está por encima seguro, pero también puede ser que esté por debajo del nivel del vino y que también sea para cuidar el aroma. ¿Sí? Y entonces, ¿cuándo es para fortalecer, para evitar que se salga el vino? Únicamente cuando está por debajo del nivel de los conservantes, de los pozos. Amarle a Valle le Raba, le dijo a Valle Raba, Tania de Mesayelach. Aquí hay una vereita que viene a ayudar a reforzar tu opinión. Bayit Satum, una casa de la cual cerraron las puertas antes de que se separasen los terrenos de un patio. Avaló esiru minapeta eta mashkufim. No quitaron los mashkof, los dinteles. Elas están ben a mashkufim. Es decir, sino que fue taponada con los marcos de la puerta. Veyeshlo arba amot. Y tiene 4 amot. Es decir, 2 metros. En un patio. Como el resto de casas que dan a ese mismo patio. Aval, pero Patsimav, si quitó de la puerta el mashkov y la mezuzá, ¿sí? Y el dintel y todo, y después tapió esa puerta, en lo arbamot, ya no tiene derecho a esos 4 amot en el patio. ¿Por qué? Porque quitó la puerta en sí, y entonces le quitó el nombre de puerta a eso. De la misma manera,
Bait Satum, una casa que está cerrada, ¿sí? De la cual no se quitó sus dinteles y sus marcos, ¿sí? Veamet betojó y dentro hay un cadáver. Enometame arba amot kol sevibab. No viene a impurificar 4 amot todo lo que está alrededor de ella. ¿Por qué? Porque no tiene la ley de un kever, lo que sería un mausoleo. ¿Por qué? Porque Adain Baitu, porque todavía se considera una casa. Aval, pero imparaset petzimav vestamó, pero se quitó todas estas cosas de los marcos de las puertas y los dinteles y después la tapió. Metame kol sevibab. Ese lugar se convierte en un mausoleo cuando hay un muerto dentro. Y entonces impurifica todo lo que hay alrededor. Muy bien. Sigue la Gemara y dice, Gufta, es decir, es un tipo de cané, halul beneke habib. Es decir, es una especie de caña que se ponía para verter el vino desde la vasija de vino. Rav Asar Ushmuel Share, es decir, Rav prohíbe hacer esto en Shabbat y Shmuel lo permite. Y explica la Gemara, Mejatej lejatjila, es decir, cortar esta caña para hacerla, adaptarla al tamaño del agujero, de Kule Alma, lo pliegue de Azur. Todo el mundo está de acuerdo que está prohibido. ¿Por qué? Porque está arreglando un utensilio. A Hadure, es decir, devolver un cané, una caña, que ya estaba puesta en ese agujero y se cayó de él, de Kule Alma, lo pliegue de Share. Está permitido. Es decir, ya estaba puesto ahí el pitorrito de caña por el cual salía el vino y se cayó, yo puedo volver a ponerlo. Bien. Ahora dice, Dajatija velo metakna. Es decir, cuando cortó, ya estaba cortada esta caña, pero no estaba puesta dentro del agujero y no sabemos si es válida para ese agujero o no. Man de Sabar, aquel rab que es el que opina que está prohibido, Gazrinan Dilma Ate le lejatjila. Entonces viene a prohibir, ¿por qué? Porque viene a decir, no vaya a ser que después vaya a venir a cortar para adaptarlo al agujero. Human de Share, y aquí hay opinión que permite que Shmuel lo Gazrinan, él no viene a decretar. Por eso, a priori ya estaba permitido. Ahora dice que Tanai, es decir, esta discusión entre Rabbi y Shmuel es la misma discusión que encontramos entre dos Tanaim, entre dos sabios de la Mishnah, que estudiamos en una vereita. En Jotjim, Shefoferet Beyom Tov. No se puede cortar una cáscara de huevo en Yom Tov. ¿Para qué? Para hacerla apta a la medida de una javit, de un tonel, de una vasija. Es decir, tenemos la vasija. Tenemos la vasija, ¿sí? Y arriba tiene la parte estrecha, yo corto un huevo, una cáscara de huevo y la pongo encima para tapar esa, esa vasija. Estamos hablando en Yom Tov, de en Tzariach Lomar, y no es necesario ni siquiera decir que en Shabbat también está prohibido. Para Nafla, si se cayó esta cáscara, en Mahadrin no estaba Shabbat. Estaba ya puesta, se cayó, no la podemos volver a poner sobre la vasija en Shabbat. Ven Tzariach Lomar, y no es necesario ni siquiera decirlo, que está permitido ponerla Yom Tov. Rabbi Yoshia Mekel. Rabbi Yoshia es más permisivo. Entonces tenemos que preguntar, Rabbi Yoshia Ahaya, es decir, sobre qué din, sobre qué ley viene Rabbi Yoshia para discutir y permitir. Y le marresha, si estamos hablando de la primera parte de la vereitá, que no se corta la cáscara en Yom Tov, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Rabbi Yoshia permite cortarlo? Ah, kametaken man, es decir, mena. ¿Acaso no estamos diciendo que esto se parece a reparar un utensilio? Ela, entonces vamos a decir que Rabbi Yoshia está hablando a Cefa, del final de la Bereitá. Entonces, Tanakama Name Meshare Kashare. Pero también vemos que también el Tanakama, también el primer sabio que abrió en la Bereitá, también permite devolver
la cáscara de huevo que se cayó en Shabbat. ¿Sobre qué está discutiendo con él Rabbi Oshaya? Entonces concluye la cámara y dice, Ela de Hatija velo metakna y kabenay. Es decir, la discusión entre ellos, ¿dónde está? Cuando esta cáscara ya estaba cortada antes de Shabbat o de Yom Tov, pero no estaba puesta en el lugar. Marsa Vargas Drinan, es decir, un sabio opina que dice, no, debemos decretar que no se puede, para que no se venga a hacer lo que está prohibido en Yom Tov o en Shabbat. Umar Sabar y el otro sabio, Logas dice que no se decretó. Lo mismo que vimos como ocurrió con Rav y con Shmuel. Rav, Rav Shisha Bere de Rav Idi, entonces explicó Rav Shisha, el hijo de Rav Idi, Mishme de Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yohanan, Alajá que Rabbi Yoshia. La Alajá es como Rabbi Yoshia, quiere decir entonces que está permitido. Estudiamos en la Mishnah de Imaitá a Javid Nekuba. Si esa vasija ya estaba agujereada. Perdón, vamos a tratar de encontrar aquí dónde estamos. Entonces, si esa vasija ya está agujereada, no la podemos tapar el agujero con cera. ¿Por qué? Porque vamos a venir finalmente a alisar, que es una labor prohibida en Shabbat. Mishra, es decir, aceite que es grueso, aceite que es pesado. Rav Asar, Rav prohibió de taponar con eso. Ushmuel Share, y Shmuel lo permitió. Viene a explicar la Gemara. Mande Asar, es decir, Rav que lo prohibió. ¿Por qué? Gazrina Mishum Shava, es decir, prohibió la cera, la grasa o el aceite graso pesado. ¿Por qué? A causa de la cera, para que la gente no venga a también utilizar cera. Uman de Share, y Shmuel que lo permitió, lo Gazrinan, no vino a decretar para evitar que la gente utilice cera. Amarle Rab Shmuel Barbarjana le Rab Yosef. Le dijo Rab Shmuel Barbarjana a Rabbi Yosef. Beperush Amart Lan Mishme de Rab. Mishra Share. Es decir, yo escuché claramente esto de Rab que dijo que con este aceite grueso, grasoso, está permitido. Y no como tú acabas de decir en la Gemara, es un hombre que está prohibido. Amar Tuba, Rishba, Amar Shmuel. Dijo Tuba Rishba en nombre de Shmuel. Hay terefa de asa. Es decir, es una hoja de hadas. Hadas es mirto. Azur. Es decir, está prohibido ponerlo en el agujero de una vasija que está hecho para verter a través del vino. Entonces pregunta la Gemara y dice, Maitama, ¿cuál es el motivo por el cual está prohibido? Rav Yemar, mi difti, dijo Rav Yemar de difti, Amar, Gezerá Mishum Marzav. Es decir, que no venga a hacer un Marzav con esa Javit, para la Javit, y entonces va a transgredir la prohibición de Tikkun Keli, de reparar un Keli, es decir, un Marzav es un vertedor. ¿Sí? Ravashi Amar, Ravashi dijo, ¿por qué está prohibido? Gezerá Shema Yiktom. Es decir, no vaya a ser que, como vienen muy bien estas hojas para verter el vino, entonces yo voy a venir a cortar hojas para poder utilizarlas para este fin. Y también hay en ello Tikkun Keli, es decir, va a venir a reparar el utensilio. Pregunta la Gemara, May Benayu, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opiniones? Y Benayu, esta es la diferencia. Dictim umanje, es decir, cuando ya están listas las hojas delante tuya, ya están cortadas, según Rabashi, entonces ya no vamos a sospechar que la persona va a venir a cortarlas. Según Rabbi Yemar de Difti, todavía tenemos que sospechar que va a venir a hacer ese escanciador y entonces también seguiría estando prohibido. Besadia. Muy bien. Besadia, ¿qué son? Una especie de prenda que está hecha de un material que es bastante rígido. Entonces dice Rab Asar, Rab lo prohíbe,
es decir, prohíbe llevar los puestos y transportarlos en el dominio público, 4 amot, Ushmuel share, y Shmuel lo permite. Entonces trae la Gemara y explica, Berraquín, ¿de qué estamos hablando? Y cuando están raquín, cuando están blandos, de Kule Alma, lo pligue de share. Todo el mundo está de acuerdo que está permitido. Ubekashin, y cuando son muy duros, de Kule Alma, lo pligue de azul. Todo el mundo está de acuerdo que está prohibido vestirlos. Kiplige, ¿dónde está la discusión entre Rab y Shmuel? Bemitze, es decir, cuando están a medias, ¿sí? Que no son muy duros y no son muy blandos. Mande a hacer Rab que lo prohíbe porque mijas de quemasoy, porque lo considera como que es una carga. En realidad está llevando una carga, ¿sí? Y va a aparentar como que está transportando algo. Umay de Share y Shmuel que lo permite. ¿Por qué lo permite? La Beperush Itmar. Es decir, en realidad, perdón, man de Share lo mejas de que más soy, porque a él no le parece que sea como una carga. Entonces, dice la cámara, veja de Rab, es decir, aquello que dijo Rab de que lo prohíbe desplazarlo, la de Perushitma, no fue dicho claramente, no lo escuchamos. Ela, miklala itma, sino que fue dicho por una regla general. De Rab, ikla leahu atra, de lo habale rabja. Es decir, una vez ocurrió que Rab llegó a un lugar donde no había en la casa suficiente lugar para sentarse todos los alumnos. Nafka y Atir de Carmelit. Entonces salió Rab y se sentó en un lugar que es Carmelit. Habíamos visto que el Carmelit es un lugar que no es un dominio privado, no es un dominio público. Es un lugar que tiene características de ambos. Es un lugar prohibido por orden rabínica. Aitule be Sadia. Entonces habían traído, le trajeron a él solamente un besadia, justamente este tipo de prendas que son un poco rígidas. ¿Para qué? Para que se pueda sentar ahí. Velo y no se sentó. Man de Hazá, una persona lo vio y dijo, pensó, yo sé por qué, Sabar, Mishum de besadia azul. ¿Por qué? Porque está prohibido llevar estos besadia al dominio, al Carmelit y desplazarlo, sacarlos en Shabbat. Velo ¿y acaso no es por eso que Rabba no se quiso sentar? De Rab, perdón. Entonces dice, no, Velohi, no ese es el motivo. De Rab, Ajruze Mahriz. Es decir, porque Rab al final, ¿qué es lo que hizo? Explicó, Besadia Share. El Besadia, este tipo de prendas, está permitido. Mishum que Bodra Botenu lo yashaba. ¿Y por qué no se sentó? Por el honor de los sabios. Es decir, que mientras que a él estaban trayendo para sentarse, habían otros sabios junto con él que no les habían traído nada para sentarse. Humaninu, ¿y quiénes son estos sabios? Rav Kahana de Rabasi. Son Rav Kahana y Rabasi, que eran compañeros de estudio de él, y él los apreciaba y no quería sentarse sin que ellos se pudiesen sentar. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio del día de hoy. Mañana, Erev Shabbat Bezrat Hashem, seguiremos estudiando este capítulo. Que tengamos Besorot Tovot y un saludo para todos. Muchas gracias por conectaros en horas tardías y nos vemos mañana Bezrat Hashem.